¿Cómo se le dice a alguien que se llama Judas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente al escuchar el nombre de Judas? No conozco a una persona que se llame Judas. Yo creo que ese nombre ninguna mamá se lo pondría a un hijo, porque tiene un significado para nosotros ese nombre. Nadie se llama Judas. Pero quiero contarte que una vez una madre tuvo un hijo y lo amaba, lo abrazaba, lo besaba, era su hijo preferido. Y ese bebé creció y se hizo un adolescente y después se hizo un hombre. Y cuando él creció se convirtió en un discípulo de Jesús. Judas estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor lo escogería para estar tan cerca de Él? ¿Te has preguntado cómo es que el Señor Jesús escogió a un traidor para que estuviera tan cerca de Él? Si sabía que lo iba a traicionar, ¿acaso sería porque Judas vino a ser un instrumento para ser usado y que al final de su vida se perdió? Porque Judas se perdió. ¿O acaso será que Judas fue llamado para tener una oportunidad, así como todos los demás? ¿Será que Judas también tuvo la oportunidad de elegir lo que él quería hacer? ¿Tuvo opciones Judas? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender de este tema. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesús sabe quiénes son los que creen y los que no creen. Y también el Señor sabe quién le va a traicionar. Y luego vamos al verso 70. Porque ahí nos habla muy claro de que fue el Señor el que tomó la decisión de escoger a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas. Vamos al verso 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Dice esta palabra que Jesús escogió a sus discípulos. Y esto incluye a Judas. Jesús escogió a Judas. Yo los escogí a ustedes. Yo los escogí. Y uno de ustedes es diablo. Imagínate estar ahí en ese lugar cuando el Señor Jesús dice esto. Te empiezas a sentir inquieto, ¿no? Y a voltear para todos lados. Andas viendo a ver a quién le ven los cuernitos y la cola, ¿no? Verso 71, ¿qué dice? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Estamos claros en que el Señor Jesús escogió a Judas. Él lo escogió. Y él sabía que Judas le iba a traicionar. A Jesús no lo tomó de sorpresa esto, ¿verdad? Esa noche estaban celebrando la Pascua. El Señor Jesús va a dar un anuncio. Está en lo que conocemos como la última cena, y el Señor Jesús va a hablar y dice algo que estremece el corazón de todos.
Y lo que Jesús dice es que entre ellos hay uno que lo va a traicionar. ¿Te puedes imaginar lo que fue escuchar esto de Jesús después de estar con tus compañeros por 3 años? Y de pronto escuchar esto era algo escandaloso. Y se empiezan a mirar unos a otros. Empiezan a inquietarse. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién crees que lo va a traicionar? ¿Tú sabes? ¿Te imaginas? Para mí que es Pedro. ¿Por qué? ¿No ves que el otro día le dijo al Señor que nunca lo iba a negar? Y el Señor le dijo que lo iba a negar, se la sentenció. Pienso que es Pedro. Y todos están murmurando, volteando a verse. Y se sentían tan seguros. Pero sabes, de Judas nadie dudó. Nadie pensaría que Judas iba a ser el traidor. Judas era un hombre con una reputación. Te diré por qué. Porque dice la palabra que Judas era el tesorero. Judas era el que se encargaba de las finanzas allí en aquel grupo. Y tú sabes que para llevar la contabilidad o para poner a alguien que lleve la contabilidad se necesita a alguien que sea íntegro, que sea recto, que tenga buen testimonio. Ellos miraban a Judas y pensaban que Judas era mejor que ellos, porque gozaba de esa confianza del Señor para manejar las finanzas. Así es de que Judas era de quien menos ellos sospechaban. Sospecharían de Pedro o de otros, pero de Judas no. Judas gozaba de mucha confianza. Así es de que nadie sospecharía que sería Judas. Y un día Jesús dijo: uno de ustedes no cree en mí, está aquí, está entre nosotros. Ha visto los milagros que he hecho, ha escuchado la palabra que ha descendido del cielo, ha visto señales, ha visto mi poder, pero no cree en mí y está entre nosotros. Aquí tengo a 12, son 12 mis discípulos y son ustedes, pero uno de ustedes no cree en mí. Imagina eso. Y me va a traicionar. Aunque tuvo la oportunidad, después de todo lo que hemos pasado estos 3 años, me va a traicionar. Está entre ustedes. ¿Quién será? Y estaban pensando unos de otros, pero nadie pensaba de Judas. Imagínate qué inteligente y qué hipócrita era Judas, que no se sospechaba de él. Nadie lo miró, nadie lo señaló. ¿Por qué te lo digo? Porque Pedro y Juan se empezaron a hacer señas. Y Juan era el discípulo amado, está recostado en el pecho de Jesús. Y Pedro le dice: ¿sabes qué quiere decir? Pregúntale al Señor, ¿quién es ese traidor? Y Juan le dice: ¿sabes qué quiere decir? Ahorita le pregunto y ahorita lo descubrimos. Y Juan le pregunta al Señor. Y el Señor entonces va a hablar y va a decir algo tremendo. Vamos a aquella
escena, por favor. Juan capítulo 13 y vamos al verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esa fue la última vez que Judas estuvo cerca de Jesús. Dice esta palabra que en ese momento, cuando Jesús descubre a Judas, Satanás entró en él. No un demonio, Satanás. Ahí Judas salió. Ya llevaba al diablo. Y fue a negociar el precio para vender a Jesús. Verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿A dónde iba? Iba al Oxxo. Iba al cine a saludar a un amigo. No, iba a vender al Señor por 30 monedas. Cuando ellos dicen: Señor, ¿quién es? Lo vamos a descubrir. ¿Verdad que nadie pudo pensar que era Judas? Y el Señor toma un pedazo de pan, lo moja en su plato y se lo da. Y dice la palabra que en ese momento Satanás entró en él. Y en ese momento vino un desprecio de Judas hacia Jesús. Y Jesús le dice: ok, sé lo que vas a hacer. Ya lo sé, ve y hazlo. Tú nunca creíste en mí, a pesar de todo lo que yo dije, a pesar de que yo me revelé a tu vida con señales y prodigios, con milagros. A pesar de todo lo que tú escuchaste, nunca creíste en mí. Judas hacía lo mismo que los demás, participaba. Estaba con Jesús en todos esos momentos donde vemos el poder de Jesús manifestarse. Judas está en cada parte de la Biblia que habla del poder de Jesús. Incluso Judas fue un predicador de Jesús. Judas predicaba que Jesús era el Mesías, como todos los demás. Pero no creyó en Jesús. Y fue y negoció por 30 monedas de plata. La traición se dio allí en Getsemaní. Él está orando aquella noche y él se siente terrible. Él siente agonizar. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba angustiado, porque Jesús en ese momento sabe lo que va a enfrentar.
Él está sintiendo en su propio cuerpo lo que es la condenación del hombre, lo que es vivir la eternidad sin Dios. Y está orando porque tiene esta lucha en su carne. Está a punto de recibir el castigo de Dios por el pecado. Y él sabe lo que es recibir el juicio de Dios. Sabe lo que será esto. Y entonces él dice, si es posible que pase de mí esta copa. Está angustiado, pero sus discípulos están dormidos, no pudieron orar con él, lo han dejado solo. Él va y habla con sus discípulos, ¡hey, despierten! Cuando se ve venir un grupo de personas, vienen muchos, traen antorchas encendidas y se ve que allá vienen, despierten, ha llegado la hora. Y se va acercando la gente, es una multitud. Y vienen con odio, vienen enojados a arrestar a Jesús. Y de pronto, de entre la multitud, ¿quién crees que salió? Judas, el discípulo de Jesús. Y viene y se acerca a Jesús y lo saluda y lo besa. Creo que el Señor ha de haber sentido en ese beso como un beso del diablo. ¿Quién estaba en Judas? Creo que ese beso fue el beso de la muerte. Ese fue el beso de un traidor. El beso de Judas es un acto indignante, repulsivo, es un acto perverso que viene de la mente de un traidor. El beso de Judas es parte del engaño de muchos que se dicen amigos cuando son enemigos. Por eso es repugnante. Se hizo pasar por amigo, pero era enemigo. Dice la palabra allí en Mateo 26, 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es bastante grave que un amigo traicione a su amigo. Pero creo que es repugnante que una persona traicione al Hijo de Dios. Judas no solo vendió a un amigo, Judas vendió al Hijo de Dios por unas monedas. Nadie sabía, pero Jesús sí sabía quién era, porque dice la palabra que Jesús sabe quién cree y quién no cree en él. Y yo no sé si Judas, después de 3 años de estar con Jesús, dijo, bueno, pues esta va a ser mi jubilación, este es mi retiro, yo tengo derecho, tanto tiempo de andar con Jesús, con 30 monedas, me doy por bien servido. Eso fue lo que él negoció. Dijo, pobre no me voy a quedar. Y entonces le besó. Es un acto terrible, porque con un beso él
señaló a Jesús, marcó a Jesús con un beso. Dijo, este es. Al que yo bese, ese es. Agárrenlo, pero no lo dejen ir. Al que yo bese, ese es. No lo vayan a soltar. Imagínalo. Aquel al que yo le dé un beso y le muestre afecto, voy a llegar con él sonriendo, dándole un saludo y lo voy a besar en la mejilla. Y ustedes se encargan de agarrarlo. ¿Sabes? Ese fue un momento en el que Jesús sufrió. Fue un momento terrible. Jesús padeció muchas cosas y sufrió mucho. Sufrió el desprecio de las personas. Sufrió el rechazo de muchos. Él sufrió el odio, el desprecio de la gente y el martirio de los soldados. Y no dijo nada. Pero tú imagina lo que sintió cuando Judas le dio ese beso. Y llega, hola maestro, buenas noches. ¡Mua! ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Estás traicionando al Hijo de Dios con un beso. ¿Qué puedo ver aquí en Judas? Judas es el ejemplo de lo que sería un discípulo falso. Yo puedo ver en Judas ciertas marcas que nos hablan de lo que es un discípulo falso de Jesús. ¿Y cuáles son estas marcas? Número 1, la avaricia, el amor al dinero. Judas quería tener un éxito personal. A Judas no le importaban las cosas de Dios. Él tenía deseos personales. Muchos siguen a Cristo como Judas por un tiempo. Pero eventualmente, cuando ven la oportunidad, venden por unas monedas a Jesús. La segunda marca es que fingen, pretenden amar a Cristo y engañan aún a los más santos, porque nadie sospechaba de Judas, ¿verdad? La tercera marca es que un discípulo falso es un hipócrita. Besa para matar. Los besos de Judas matan. Un discípulo falso por fuera muestra adoración, muestra ser una persona genuina, pero por dentro tiene odio. Y sabes, hay Judas en todo lugar. En lo largo de la historia ha habido Judas. Los hay y los habrá. Cuídate. Son capaces de vender a Jesús si hay oportunidad. Pueden estar aún cerca de los tuyos. Esta palabra nos ayuda a entender que aún las personas que creemos que nos aman nos pueden traicionar. ¿Crees que todo esto lo tomó por sorpresa? ¿Acaso Jesús allí en Getsemaní, cuando fue arrestado, dijo, ¿qué error cometí? ¿Cómo fui a escoger a este traidor para ser parte de mi equipo? ¿Acaso crees que Jesús fue sorprendido? Porque pensamos así, ¿verdad? Y luego decimos, ay, ¿y por qué escogió a Judas? ¿Hubiera escogido a otro? ¿De perdida a uno como yo? Y pensamos que Jesús se equivocó porque nadie quiere ver un traidor cerca de Jesús, ¿verdad?
Pero Jesús no se equivocó. Y aquí está la respuesta. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, si Jesús sabía que Judas le iba a entregar porque lo escogió, te diré por qué. Porque Judas tuvo la misma oportunidad para creer en Jesús después de todo lo que vio. Judas pudo haber cambiado su decisión. Judas pudo haber creído en el Señor Jesucristo después de todo lo que vio. El Señor Jesucristo le dio la oportunidad para que Judas recapacitara. Aunque él ya sabía la decisión que iba a tomar, Judas tuvo la misma oportunidad para creer en Jesús que todos los demás. Todos tenemos la oportunidad para creer en el Señor Jesús. La traición de Judas no fue porque Judas fuera un ladrón o un ambicioso. Dice el Señor Jesús que la traición de Judas fue porque no creyó en Jesús. Porque después de 3 años de estar con el mejor maestro, de haber asistido al mejor seminario, con el mejor maestro, después de haber visto señales y milagros, resurrecciones, sanidades, todo eso, no creyó en Jesús. De hecho, Judas sabía que Jesús era inocente. Pero ¿sabes? Esto pasó con Judas. Aunque él sabía que Jesús era inocente, que estaba vendiendo o traicionando a su mejor amigo y a alguien inocente, aunque él sabía eso, Jesús no era su Señor. Para Judas, Jesús no era su Salvador. Para Judas, Jesús no era el Hijo de Dios. Apariencias. Tenía la apariencia de un discípulo. Estaba cerca de Jesús. Parecía que era como los demás. Aparentaba cierta piedad. Servía con ellos. Predicaba el evangelio. Tenía los mismos privilegios que los demás. Hacía todo lo que los demás hacían. Parecía un discípulo genuino, pero no lo era. Aunque estaba cerca de Jesús, Judas no era cristiano. No tenía el deseo de rendirse a Jesús totalmente. No sentía el deseo en su corazón de entregarse a Jesús completamente. A Judas lo movían otras cosas. Así es de que para Jesús todo esto no fue una sorpresa. Él sabía que Judas no creía en él. A propósito de esto, si sabes que el Señor sabe si tú crees o si no crees, también sabe quién lo va a traicionar. Porque hay una diferencia entre los que creen y los que no creen. Los que creen han confiado en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú no crees esto, tú no eres salvo, tú no tienes a Cristo. Hechos capítulo 16, verso 31, lo dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Judas nunca creyó. Y hay gente que está en la misma posición.
Hay gente que conoce a Jesús, pero no creen, no tienen esa fe que salva. Son cristianos de apariencia. Tal vez cuando la gente miraba a Judas decían: ¡ay, hermano, qué espiritual es usted! ¡Uy, cómo sabe versículos! ¡Oh! ¡Qué bonito ora! La unción de Dios está con usted. Es que usted está tan cerca de Dios. Judas parecía un santo. Aún creían que Judas era más importante que los otros 12. Nadie imaginaba que Judas iba a caer. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 26, verso 50, que Jesús lo llamó amigo. Estaba con los demás, pero nadie vio su hipocresía. Pudo engañar a los demás, pero no a Jesús. ¿Y para qué lo escogió Jesús? Te diré para qué lo escogió. Lo escogió para darnos una lección. Lo escogió para ayudarnos a entender que la hipocresía espiritual es muy grave. Que podemos estar cerca de Jesús, pero aún así fingirle al Señor. Y aún así podemos incluso darle un beso al Señor para traicionarlo. Ninguno de ellos pensaría que Judas lo hubiera hecho, después de verlo servir como los demás, comiendo con Jesús. Pero Judas, después de estar tan cerca de Jesús, desaprovechó una gran oportunidad. ¿Tú qué pensarías si por fin tuvieras la oportunidad de ir a la mejor universidad y repruebas? ¿Desaprovechaste la oportunidad? ¿O qué pensarías si tú fueras al mejor restaurante y no te comes esas delicias que prepararon? ¿Desaprovecharías la oportunidad? Eso le pasó a Judas. Después de haber visto tantas cosas y haber estado tan cerca de Jesús, desaprovechó la oportunidad. Le sucedió a Judas, que no te suceda a ti. Porque él vio tanto. Así es de que Judas tuvo opciones, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de cambiar. Pero al final él tomó su decisión. Judas estaba en el lugar correcto. Estaba cerca de Jesús, pero tomó su decisión. Terminó tomando la decisión que Jesús ya sabía. Que aunque había dicho que amaba a Jesús, lo traicionó. Porque tú no recibes un beso más que de las personas que dicen que te aman. El darle un beso a una persona significa que tú le amas, o tú le andas dando besos a cualquiera. Él decía que amaba a Jesús. Y sabes, a veces somos duros con Judas. Y decimos: sí, es un traidor. Pero ¿qué tanto nos parecemos a él? ¿Seremos capaces nosotros de darle la espalda a Jesús? ¿De decirle a Jesús que le amamos para luego traicionarlo? Podemos tener un parecido con él, ¿no crees? Ahora, ¿sería Judas el único que traicionó a Jesús? No, porque también Pedro lo hizo, ¿no? También Pedro lo negó. Eso es traición. Pero la diferencia es que Pedro sí creyó. Esa es la diferencia.
Otra razón más por la que el Señor escogió a Judas es porque lo amaba. Jesús amó a Judas. Aunque sabía la decisión que iba a tomar, Jesús lo amó. Porque Jesús se reveló a él. También lo escogió para que se cumpliera la Escritura. Juan 13:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Jesús dijo algo que está citado allí en el Salmo 41:9. Vamos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Esto se los digo, va a suceder, para que cuando suceda, crean que yo soy el Cristo. Lo crean. Para eso lo escogió. Yo escogí a Judas. Yo sé que él no cree en mí, pero le voy a dar una opción para que Judas tenga la oportunidad de cambiar, aunque yo ya sé que me va a traicionar. Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes de quién está hablando? De sus discípulos. Amó a sus discípulos. Jesús tenía un amor por sus discípulos. Y esto incluye a Judas. Él lo amaba. Judas era amado por el Señor. Y dice que lo amó hasta el fin. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Satanás lo engañó. Porque dice la palabra que fue movido, ¿verdad? Por el diablo para hacer esto. Vamos otra vez, Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás entró en Judas. Pero luego vemos que al parecer, ya que Jesús está en la cruz, podemos ver que parece que Judas se arrepintió, algo entre comillas. Podemos pensar que tuvo algo de remordimiento, que luego se dio cuenta lo que había hecho. Cuando él vio a Jesús, él entendió que había entregado a un inocente, a un amigo, al Hijo de Dios, por 30 monedas. Aunque ya era tarde, Judas podía haber hecho algo. Pero parece que se volvió a equivocar. Vamos al verso 3, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No se ahorcó porque había traicionado a Jesús, lo dije bien. Se ahorcó porque se dio cuenta
que había hecho algo muy malo. Y eso es lo que le sucede al ser humano. El ser humano puede ser consciente de las cosas malas que hace. Pero ¿sabes qué hizo él? Él pudo haber ido a Jesús. Jesús todavía estaba en la cruz. Y Judas cometió otro error. Y es el error que muchos están cometiendo. Que han traicionado a Jesús. Judas pudo haber ido a la cruz de Cristo y pedirle perdón a Jesús. Y Jesús lo hubiera perdonado. Total, ya se había cumplido la palabra, ¿no? La profecía. Había oportunidad de salvar su alma. Allí estaba todavía Jesús en la cruz. Cuando llegó a su conciencia, parece que ya el diablo se fue. Ya había cometido su propósito. Ahora viene a Judas ese razonamiento y dijo: ¿qué he hecho? ¿Cómo pude hacer esto? Era mi amigo, era inocente. Y está arrepentido, pero cometió otro error. Fue con los sacerdotes. Y los sacerdotes le dicen: ¿ya qué? Y les avienta las monedas. No quiero esto. ¿Ya qué? ¿A nosotros qué nos importa? Ya cumplimos el propósito de matar a Jesús. ¿Sabes qué le pasó a Judas? Lo que a muchas personas, que cuando se equivocan, pueden ir a Jesús, porque Jesús puede perdonar a todos los Judas, o no hubiera podido perdonar a Judas. Si Judas llega corriendo a la cruz de Cristo: Señor, perdóname, ¿lo perdona o no? Pero Judas cometió el error que muchos están cometiendo: ir a la religión. Y los sacerdotes no pudieron perdonar a Judas. ¿Y a nosotros qué? ¿Ya qué? Y como no lo pudieron perdonar, Judas salió corriendo. Pero mientras iba corriendo, todavía tenía otra oportunidad. Jesús estaba en la cruz esperando a Judas. Y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Verdad que no se ahorcó porque traicionó al Señor? No. ¿Sabes por qué se ahorcó? Porque Judas no creyó en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Judas no creyó que Jesús en la cruz estaba derramando su sangre para perdonar ese pecado. Por eso se ahorcó, porque él no creyó. Sí miró a la cruz y supo que había hecho malo, pero no creyó. Si tú sientes que le has dado la espalda a Jesús, ven a la cruz de Cristo, porque Él te puede perdonar. No hay pecado que no te pueda perdonar. Él está en la cruz dispuesto a perdonarnos. Se equivocó Judas al ir a ver a los sacerdotes. Ellos no pudieron perdonarlo. No te equivoques tú. Ven a Jesús. Amén.
Y así fue el fin de Judas. Se perdió. Se perdió porque nunca creyó en el Señor. Aunque tuvo la oportunidad para creer, traicionó al Señor. Y podemos ver la comparación con Pedro. Pedro también traicionó al Señor, pero Pedro sí creyó en el Señor. Esa es la diferencia. Pedro creyó. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Los dos tuvieron la misma oportunidad, la oportunidad de creer. Juan 6:68, vamos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hemos creído y no solo creemos en ti, creemos quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? Con un beso vendes al Hijo de Dios. ¿Verdad que las cosas salen a la luz? Pedro había nacido de nuevo, pero Judas no. Esa es la diferencia. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Tú crees en Jesús? Entonces, ¿tú crees esto? Judas no creyó. Él no creyó esto. Por eso se perdió. Entonces, necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Allí en la cena, el Señor Jesús empezó a lavar los pies. Y Pedro no quiere. Dice: no, a mí no. A mí no me los vas a lavar. Y Jesús le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice: ah, no, entonces sí, lávame todo. Y Jesús le dijo: ya todos están lavados, menos uno. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿A qué se refiere con que nos ha lavado? Pues nos ha lavado del pecado. Vamos allí a Juan capítulo 13, verso 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Vemos que le dijo a los 11: ustedes están limpios. ¿Limpios con qué? ¿Con agua? No, están limpios con la sangre del Cordero. Porque ustedes han creído en mí. Pero hay uno que está entre ustedes que no ha creído en mí. ¿Lo dijo por quién? Por Judas. Porque Judas nunca dejó que la palabra de Jesús lo limpiara. Sabemos que Cristo ha venido a limpiarnos del pecado y que lo hizo en la cruz. Lo hizo por nosotros. Y Judas tuvo la misma oportunidad. A Judas nadie lo obligó a traicionar a Jesús. Él tenía la oportunidad. Jesús quería lavar a Judas. Dice la palabra que leímos que lo amó. Sabemos que lo hubiera perdonado. Aunque se había profetizado, si Judas se hubiera arrepentido,
Otro hubiera hecho lo que Judas, pero él se hubiera salvado, porque Dios le dio la oportunidad. Él no le hizo esta traición a Jesús porque era un ladrón. Él lo hizo porque nunca creyó en Jesús, porque él mantuvo su incredulidad hasta el final. Judas fue y se ahorcó creyendo que ya era demasiado tarde, que Jesús no podía perdonarle. Así es de que yo tengo esta pregunta para ti hoy. ¿Qué tanto tú crees en Jesús? Porque Jesús también nos da opciones. Jesús nos da la libertad hoy para tomar la decisión. O le das el beso, o crees en él. El beso de Judas es lo más despreciable de todos los actos. ¿Cuántos quieren el beso de Judas? ¿Aceptarías el beso de Judas? Entonces, no se lo vayas a dar al Señor. No solo Judas vendió al Señor con un beso, también nosotros lo podemos hacer. Tienes la oportunidad de cambiar.